Ven y conoce a Pedro Calvermaker. Muy buenos días, profesor, compañeros. En este video vamos a hablar de uno de los personajes que fue parte de la educación adventista. En este caso estamos hablando de Pedro Calvermaker. Él nació el 25 de mayo de 1886. Sus padres fueron Luis Calvermaker y Ana María Steinfeld. Ellos tuvieron 15 hijos, de los cuales 3 lamentablemente fallecieron desde muy pequeños. La autobiografía no menciona las causas, pero solo se sabe ello, ¿no? Pedro nos cuenta que es proveniente de una familia de inmigrantes que se trasladaron a Argentina, ¿no? Ya que eran suizos, se trasladaron a Argentina y ahí vivieron en lo que son las praderas, ¿no? La vida del campo. Y ahí desde muy pequeño él nos cuenta que aprendió a pastorear las ovejas, cuidarlas de zorros, de serpientes, de cualquier animal, ¿no?, que pueda hacerle daño al ganado. También nos cuenta que cuando él era pequeño, su madre les contaba historias sobre qué pasaba con los niños que se comportaban mal. Pero aún así, a pesar de las instrucciones de su mamá, cuando fueron adolescentes estuvieron sus hermanos y él involucrados en muchas peleas. Pero más adelante, ya cuando fueron jóvenes, su hermano Ignacio, que fue el segundo, nos comenta que poco a poco fue involucrándose en la iglesia adventista. Ya más adelante, terminando una carrera, se convirtió en pastor y seguidamente invitó a Pedro a que también forme parte, ¿no?, de la congregación adventista. Poco a poco él también fue conociendo, se involucró en el grupo de colportores y también, quién sabe, ¿no?, formó parte de un club de aventureros o de conquistadores. También nos menciona que un día de 1895 un colportor tocó a su puerta y esta vez, como todo colportor, comenzó a venderles libros, ¿no? Y uno de los que compró sus padres fue El Gran Conflicto de los Siglos, ¿no?, de nuestra hermana Elena G. de White. Ahí poco a poco, junto con su familia, fueron conociendo sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el sábado, las creencias, los mandamientos, y luego después tomaron una linda decisión, ¿no?, que es entregar su vida a Cristo. Poco a poco también Pedro fue involucrando esto en su familia. En 1907, Pedro ingresó al servicio militar obligatorio. Tras estar este tiempo en el ejército, mantuvo firmes sus convicciones religiosas. Durante este tiempo, él quiso mantener el sábado como día de descanso, pero en el ejército eso no era posible. Tras este suceso, tuvieron que meterlo en prisión en una cárcel llamada El Diamante. Tras todo este tiempo que estuvo en el ejército, pues nos demostró a través de su vida que en el ejército era necesario mantener las reglas de acuerdo al régimen del ejército. Demostrándonos de esta manera que la complejidad de la vida en el ejército es, aparte de sacrificios, también conlleva tomar decisiones necesarias a la hora de pertenecer a esta carrera, como servir a la patria. En su juventud, Pedro nos menciona que también formó parte del ejército militar de su país. Sin embargo, dentro de este periodo, él tuvo que pasar muchas pruebas, las cuales no las hizo, no por fe, ¿no? Sabemos de que nosotros los adventistas no podemos portar armas, ¿no? Y él tuvo la decisión de no hacer eso, ¿no? Pero al ver el ejército, ¿no?, de que él se oponía, pues tuvo muchos castigos, estuvo en prisión, pasó muchas dolencias, ¿no? Pero aún así, gracias a Dios, él supo superarlas junto con la ayuda de Dios, con mucha oración. Y luego se alió del ejército, ¿no? Y pues decidió estudiar enfermería, ¿no? Ya luego de que estudió enfermería, comenzó su vida, ¿no?, como misionero, ¿no? Y ya. Continuando con su vida como soldado, Pedro Calvermaker ahora se encontraba en la prisión. Pasados los años, él fue liberado y pudo volver a tomar clases y se logró convertir en un enfermero. Tiempo después, él conoció a la que sería su esposa. Su nombre es Guillermina, a la que él le decía Mina. Tiempo después, ellos se casaron y tuvieron sus hijos. Y empezó su misión en la que ellos querían realizar una escuela adventista.
Hicieron un viaje y llegaron a la comunidad indígena, donde ellos se dieron cuenta que las personas que habitaban ahí eran maltratadas, no les daban alimentos, eran golpeadas, eran amenazadas, y ellos sentían que era su misión poder ayudar y hacer algo en favor de esta población. Así es como él y su familia crean la primera escuela, la cual no fue bien aceptada por la población, sino que estaban en contra y él fue amenazado de muerte. Él salió a defenderse tan solo con la palabra de Dios, con su Biblia, y muchos dirán, ¿esto lo detuvo? ¿Lo detuvieron las amenazas? La respuesta es no. Esto simplemente hizo que su fe creciera más y que él y su familia pudieran ver manifestada la obra de Cristo y el cumplimiento de la misión. Su misión principal se centró en el desarrollo y la educación de las comunidades indígenas aymaras y quechuas. Él dedicó su vida a mejorar la calidad de estas personas de esta comunidad, promocionando la salud y la educación. Sus principales aspectos de su misión fue la educación, la salud y la promoción de la cultura indígena y también el desarrollo comunitario. Hablemos un poco más de la educación. Él fundó escuelas para proporcionar educación básica a estos niños indígenas y aymaras, ¿no? Creía firmemente que la educación era primordial en la vida de todos. Él también se preocupó por la salud de la comunidad, creando así una clínica para esta población. Su desarrollo comunitario promovió la agricultura sostenible y la mejora de las infraestructuras locales. Su promoción de la cultura indígena, él respetaba y promovía esa cultura y las tradiciones indígenas, trabajando para que estas fueran valoradas y preservadas dentro del contexto de su misión educativa. Pedro, en el 1937, se mudó a Argentina con su familia, en la cual alquiló una hectárea de 100 hectáreas para que pueda vivir ahí. Como él estaba acostumbrado a hacer obras de caridad continuamente y tenía la fama de ser enfermero, muchas personas vinieron ahí para que se puedan atender, y él les atendía muy bien, sin cobrarles un solo sol. Es por eso que en ese lugar donde él también estuvo, se ganó mucho afecto por las personas que le rodeaban, ya que él era muy bueno con esas personas y siempre estaba dispuesto a brindarles ayuda. Pero, tristemente, en el 1968, él murió y fue enterrado, pero nos dejó un legado muy importante. Muchos colegios a nivel del Perú y en otros países también tienen los principios que él nos enseñó, que son el amor, la honestidad, la responsabilidad. Es por eso que él, para que cree sus colegios, se basó en esos principios. Y hoy en día, en los colegios que se enseñan, esos valores siguen en pie. Bien, ahora que escuchamos la biografía de Pedro Calvermeiter, vamos a recordar los datos más resaltantes de su vida. Presten atención. Pedro nació en 1886 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es hijo de padres suizos y alemanes. Pasado el tiempo, él también decidió ser colportor, pero la vida no fue fácil para él, ya que en un punto de su vida a él lo encarcelan, en donde él fue golpeado, azotado, maltratado, y muchas veces le quisieron obligar a que no guarde el sábado. Pero él se mantenió firme en sus principios y siempre fue fiel a Dios, y Dios le ayudó a salir de la prisión. Algunos años después, específicamente en 1919, es invitado junto a su familia a trabajar en el altiplano peruano. Al salir de prisión, él decide retomar sus estudios y se prepara para ser un enfermero. En 1912 él se gradúa y tiempo después conoce a otra enfermera llamada Guillermina, que tiempo después se convertiría en su esposa, con la que tendría 2 hijos. La situación era muy difícil para los indígenas, ya que eran maltratados, pero Calvermeiter siempre les hablaba de Dios mientras curaba a sus heridas. Él llegó a ser muy querido y respetado por ellos. Después de haber trabajado en el altiplano peruano, él regresa a su hogar, a la pradera argentina,
donde él fallece en 1968. Bueno, concluyendo este video acerca de la biografía y de la obra que realizó Pedro Calvermeyer tanto en Argentina como en el Perú, queremos compartir algunas lecciones para ustedes que nos han quedado a nosotras como grupo. Bueno, voy a darle el pase a mi compañera Vani para que pueda dar cuál es la lección o cuál es el valor más importante que como grupo estamos resaltando. Bien, gracias, Winnie. El valor que más prevalece en Pedro es lo que es la perseverancia, ¿no? Si bien es cierto, cuando comenzó sus años como misionero en el altiplano, le fue un poco difícil, ¿no?, llegar a estas personas, pues hubo muchos impedimentos, había gente que estaba de acuerdo en que puede enseñar a los indígenas y había gente que no, hasta tal punto de querer acabar con la vida de él, ¿no? Pero aún así, Dios lo usó como un instrumento, ¿no?, para que poco a poco la gente pueda entender, ¿no?, de que el mensaje de salvación para ellos. Muy bien. Otro valor muy importante, el que destacamos como grupo, es su confianza completa en Dios. Desde el comienzo de su ministerio hasta el final de su legado, Pedro y su familia demostraron siempre estar de la mano de Dios y siempre estar dispuestos a ir donde Dios los llamó, ¿verdad? Y ahora actualmente contamos con muchas cosas nuevas que ellos nos trajeron para la educación adventista en el Perú, y eso solamente hubiera sido posible y es posible gracias a la confianza que él tuvo en Dios y también al apoyo, pues, ¿no?, que él brindó hacia el Perú. Entonces estamos muy agradecidas. Ahora, conociendo más de su historia, podemos usarlo para poder compartir con otras personas. Bien, Vani, quiero que me des tus aportes finales como parte del grupo y bueno, con eso estamos terminando. Bueno, concluimos, ¿no?, de que Pedro fue una persona, ¿no?, una persona de fe, y es algo que nosotros debemos aplicar en nuestro día a día. Hay a veces que podamos tener muchas dificultades, ¿no?, como lo tuvo Pedro en sus años de misionero, ¿no?, pero aún así no rendirnos, ¿no?, confiar plenamente en Dios y sabemos de que con Él vamos a ser victoriosos. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, profesor y compañeros. Esperemos que les guste mucho.